se la hago con una sentencia sobre la mesa que califica a su partido como una enorme maquinaria de corrupción. La pregunta es la siguiente: ¿va a dimitir el presidente del Gobierno? Muchas gracias. Buenas noches. A poco más de 12 horas para que dé comienzo la moción de censura a Mariano Rajoy, todas las miradas apuntan a los movimientos del todavía jefe del Gobierno. Y decimos todavía porque ya desde esta mañana se disparaban los rumores por los pasillos del Congreso. Por primera vez en esta democracia, el presidente del Gobierno puede ser desalojado del Palacio de la Moncloa. En el lugar de la noticia, María Matos. Suenan las alarmas en el Palacio de la Moncloa. A estas horas los populares barajan cualquier posibilidad para evitar que Pedro Sánchez pueda proclamarse como nuevo presidente del Gobierno. Mariano Rajoy sabemos que está en constante contacto con el Partido Nacionalista Vasco, está intentando conseguir esos 5 escaños que podrían salvarle de la moción de censura que está prevista para mañana, a no ser que dimita como presidente del Gobierno. Así que ya os decimos, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en este edificio, porque la noche de hoy podría convertirse en un momento histórico. Gracias, María. Cualquier novedad nos pides paso. Más noticias en nuestro sumario. Prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y de 100.000 euros para Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, mientras que ha dejado en libertad con medidas cautelares a 4 condenados, entre ellos la exmujer de Francisco Correa. En caso de que Rosalía y Sepúlveda depositen las respectivas fianzas, el tribunal les ha impuesto las mismas medidas cautelares que a los otros 4 condenados: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España sin autorización judicial y comparecencias quincenales. Momentos de tensión en la Cámara Baja. Pablo Iglesias insistía esta mañana al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la medalla que ostenta Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Zoido se defendía atacando, diciendo que Podemos no le va a dar ningún tipo de lección de seriedad. Lo analizaremos en unos minutos con nuestro historiador de cabecera y director de Tiempos Modernos, Fernando Paz. Pablo Iglesias incluso ha soltado una lágrima de cocodrilo. Señor ministro, ¿ha valorado usted retirar la condecoración policial a González Pacheco, al torturador González Pacheco, alias Billy el Niño? Gracias. Ayer conocíamos la decisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de nombrar a 4 nuevos consejeros. Sucedía después de que el Gobierno enviase un escrito al Govern asegurando que no se podían llevar a cabo estos nombramientos de Jordi Turull, Josep Rull, Puig y Toni Comín por su condición de fugados o encarcelados. Pues bien, esta decisión, bajo el paraguas de la legalidad, no ha sentado muy bien entre el separatismo. Tanto la CUP como la organización separatista de ANC acusan a Torra de claudicar y ceder ante el Estado. Del Gobierno que se va a hacer efectivo en cuestión de horas, que ya tenemos en cuanto a nombramientos. Por una parte, viene a ser una renuncia a construir república. Se dispara el precio de la luz, según el ministro Nadal, por el parón de 3 centrales nucleares y la subida de los precios de los derechos de dióxido de carbono. Como consecuencia, el IPC se disparó en mayo hasta el 2% interanual, 9 décimas por encima de la tasa registrada en abril debido al aumento de los precios de los carburantes. Se trata de su nivel más alto desde abril de 2017, según el INE. Prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y también de 100.000 euros para Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato. Mientras tanto, se ha dejado en libertad con medidas cautelares a 4 condenados, entre ellos la exmujer de Francisco Correa. En caso de que Rosalía y Sepúlveda depositen las respectivas fianzas, el tribunal les ha impuesto las mismas medidas cautelares que a los otros 4 condenados: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España sin autorización judicial y comparecencias quincenales. De momento, la Audiencia Nacional solo ha notificado su decisión a 6 de los 8 condenados, para los que la Fiscalía pidió el lunes su ingreso en prisión por riesgo de fuga y que habían quedado a la espera de conocer su situación procesal. Y seguimos conociendo más declaraciones de Luis Bárcenas, las que la realizó al diario El Mundo antes de entrar en la prisión de Soto del Real. El que fuera tesorero del Partido Popular asegura que llamó delincuente a Esperanza Aguirre porque ya se imaginaba todo lo que se le iba a venir encima. Vamos a ver, desde mi punto de vista es una sentencia política en la que la valoración de las pruebas practicadas en juicio no se han tenido en cuenta. Tengo la sensación de haber asistido a un juicio distinto al plasmado en la sentencia. Por supuesto.
impuesto, vamos a recurrir ante el Tribunal Supremo, porque habiendo sido condenados exclusivamente por delitos económicos, existe suficiente jurisprudencia de casación de condenas por delitos similares a banqueros, futbolistas y empresarios con penas muy inferiores a las que se nos han impuesto. La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre arremetió duramente contra usted en una ocasión exigiéndole en una entrevista en televisión que acreditara sus 40 y tantos millones en Suiza. Usted replicó llamándola a presunta delincuente y le instó a su vez a que explicara algunas cosas que se hicieron en el Partido de Madrid. ¿A qué se refiere exactamente? No fue exactamente así. Ella se refirió a mí como un delincuente y yo le respondí que la única delincuente era ella y que si quería podíamos hablar de la Regional de Madrid. Desde entonces se olvidó de mí y en todo caso lo que quise decir es que intuía lo que ahora estamos conociendo. Momento de entender los porqués y para ello saludamos ya a Alejandro Requeijo, periodista de Voz Populi. Alejandro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pese a la petición de la Fiscalía, el Tribunal ha considerado que el riesgo de fuga de Rosalía Iglesias no es tan elevado como el de su marido. ¿Qué criterio ha seguido la audiencia para tomar finalmente esta decisión? Bueno, pues como bien indica la pregunta, evidentemente no entiende el mismo riesgo de fuga que el que entendía la Fiscalía Anticorrupción, que pidió el ingreso inmediato en prisión, incondicional, igual que su marido Luis Bárcenas. Y en cuanto a la medida de imponerle una fianza de 200.000 euros, es decir, podrá eludir la cárcel en la que se encuentra si abona esa cantidad, es porque nosotros entendemos que ha tenido en cuenta la valoración que se hace en su propia sentencia, en la que se destaca cómo se hizo un ingreso de 200.000 euros, la misma cantidad que se le ha impuesto como fianza en un banco con sede en Bermuda, ¿no? Era una transferencia a nombre del matrimonio Bárcenas-Iglesias. Hay que tener en cuenta además que bueno, pues esta decisión se adopta después de que el tribunal haya confirmado, por tanto, que tiene dinero en el exterior. Me gustaría recordar que cuando Luis Bárcenas fue enviado a prisión el pasado lunes, ya el auto del tribunal lo que decía es que bueno, pues habían confeccionado un entramado de dinero y llamaba la atención sobre que había parte de ese dinero que todavía no se había encontrado. Yo creo que esos han sido los elementos a partir de los cuales el tribunal, que hoy ha decidido dejar en libertad, solo con medidas cautelares, a la mayoría de los que participaron el pasado lunes en las vistillas para decidir sobre su situación, yo creo que esos son los ingredientes que ha tenido en cuenta el tribunal para, en el caso de Rosalía Iglesias, imponerle una fianza de 200.000 euros. La sentencia ha acreditado que el matrimonio Bárcenas ocultó dinero en el extranjero que no ha podido ser localizado. ¿A cuánto asciende esta cantidad? Bueno, pues es un poco lo que veníamos comentando, ¿no? Son 200.000 euros ingresados a nombre del matrimonio en un banco en el extranjero, en este caso con sede en Bermuda. Son 200.000 euros, llama la atención, o es significativo que sea exactamente la misma cantidad que tendrá que imponer Rosalía Iglesias para abandonar la prisión. Una medida que, para que lo entienda la gente que nos está viendo, quiere decir que en el caso de que Rosalía Iglesias quedase en libertad y por lo que fuese se fugase, es decir, no compareciese ante las autoridades en caso de que fuese requerida para ello, ese dinero lo perdería. Llama la atención que Carmen Rodríguez Quijano, exmujer de Francisco Correa, haya sido condenada a 3 meses menos que Rosalía Iglesias. ¿Cómo es posible que la pareja del cabecilla de la trama reciba una pena inferior a la de Bárcenas? Bueno, yo creo que Bárcenas no es una persona irrelevante en esta causa. Yo creo que es una persona bastante significativa dentro de lo que formaba este entramado, a juzgar por lo que dice la sentencia y a juzgar por la condena que se le ha impuesto a Bárcenas, también muy elevada, de más de 30 años. Bueno, por no aburrir a la audiencia, seguramente haya tenido que ver el hecho de que Rosalía Iglesias ha sido condenada a 5 delitos fiscales, lo cual eleva la pena, también delito de blanqueo y también falsedad en documento mercantil, es decir, que esos son los elementos que ha tenido en cuenta el tribunal a la hora de pues, sumar las penas y dar ese resultado, ¿no? Hay que recordar que no es definitiva esa pena, que tienen la capacidad de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, que será el que tenga la última palabra o el que fije la firmeza de esta sentencia. Por eso este debate del que estamos hablando de ingresar en prisión o no, y es que bueno, los acusados, los condenados ya, pueden solicitar el permanecer en libertad provisional mientras esa sentencia no sea firme por parte del Tribunal Supremo. A muchos les extraña, incluso les indigna, que personas que ya han sido condenadas por enriquecerse a costa del dinero público
puedan eludir la prisión, precisamente pagando una fianza. Para que todo el mundo lo entienda, ¿por qué personajes como Rosalía Iglesias o Iñaki Urdangarín pueden estar en la calle y cuánto tiempo puede pasar hasta que les veamos definitivamente entre rejas? Bueno, pues vamos a ver, se hace siempre una valoración por parte de las autoridades judiciales sobre una serie de elementos, ¿no? En cuanto a, estamos hablando de la libertad provisional, que es una figura jurídica perfectamente legal en nuestro ordenamiento jurídico, y ahí se suelen tener en cuenta sobre todo factores como el que no exista un riesgo de fuga, es decir, que tengan arraigo en el territorio nacional, el hecho de que no puedan destruir pruebas o que no puedan interferir en lo que es la investigación, ¿no? Entonces, generalmente cuando ya hay una condena, en este caso por parte de la Audiencia Nacional, y las penas no son muy elevadas, se suele tener en cuenta ese arraigo o esa ausencia de riesgo de fuga para quedar en libertad provisional. Sobre dónde está el límite de cuánto, a partir de qué años de condena debería ser el margen o por así decirlo el filtro para decidir sobre un ingreso inmediato en prisión, como ha sido el caso de Bárcenas, o quedar en libertad provisional, como es el caso de, pues lo citabais vosotros, Urdangarín o la Rosalía Iglesias. Bueno, pues cada tribunal valora las circunstancias en función de eso, y por eso existen las vistillas, ¿no? Es decir, es un momento en el que la Fiscalía solicita una serie de medidas, en la que el abogado del acusado, del condenado en este caso, pues pide que quede en libertad provisional, y en función de los ingredientes y los conocimientos que tenga el tribunal sobre la situación, decide. Por recordar a la audiencia las palabras o los argumentos que empleó Rosalía Iglesias, si bien su vistilla fue a puerta cerrada, fuentes presentes en ese proceso, en este trámite, lo que nos transmitieron desde dentro de la sala es que Rosalía Iglesias había alegado o había dado casi por hecho que su marido Luis Bárcenas iba a ingresar en prisión, y por tanto ella pidió al tribunal que al menos a su hijo, a Guillermo Bárcenas, le quedase su madre, ¿no? Era una manera pues de intentar convencer al tribunal de que ella no se iba a fugar a ninguna parte porque quería estar cerca de su hijo. Alejandro, gracias y muy buenas noches. A vosotros, buenas noches. Vamos a ver quién acepta el chantaje. Muchas gracias. Arropado por los aplausos del Grupo Parlamentario Popular y en pie. De esta forma ha sido recibido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, esta mañana a su llegada al Congreso de los Diputados. Y es que la formación afronta uno de sus meses más duros. Después de la detención de Eduardo Zaplana y de la sentencia de la trama Gürtel, Rajoy se enfrenta a una moción de censura con muchas dudas e incertidumbres. Puede que esta sesión plenaria haya sido su última como líder del Ejecutivo. Y analizamos el futuro de esta moción, todo lo que puede pasar, el escenario que se abre, con Pablo Montesinos, periodista de Libertad Digital. Pablo, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, al principio de esta semana parecía que esta moción no iba a salir adelante y ahora mismo todo depende de los nacionalistas vascos. Sí, yo creo que hoy hemos vivido una jornada en el Congreso de los Diputados de enorme nerviosismo, de enorme tensión. Hemos visto negociaciones cruzadas, filtraciones, incluso carreras por parte de los informadores y también de los políticos en una verdadera jornada de infarto. Y lo cierto es que en este momento, minuto y resultado, no sabemos qué va a ocurrir en la moción de censura que va a empezar en unas horas en el Congreso de los Diputados. El Partido Nacionalista Vasco ha dicho que mañana va a desvelar el sentido de su voto, y lo que sí tenemos son dos desmentidos del Palacio de la Moncloa ante la batería de rumores que hemos visto en las últimas horas. Una, que el Partido Nacionalista Vasco no le habría transmitido a Rajoy todavía el sentido de su voto. Recordemos que Rajoy ha mantenido contactos al más alto nivel en el Palacio de la Moncloa a lo largo de esta tarde. Y dos, que no podemos esperar en las próximas horas una comparecencia urgente de Rajoy anunciando su dimisión. Nos dicen en el Palacio de la Moncloa que mañana Rajoy estará en la moción de censura. ¿Qué puede hacer entonces ahora Rajoy para evitar que Pedro Sánchez sea presidente? Lo que puede hacer Rajoy es, primero, negociar, como está negociando con el Partido Nacionalista Vasco, lo está haciendo al más alto nivel para intentar que el Partido Nacionalista Vasco no sume sus votos al Partido Socialista y al resto de formaciones políticas que quieren la moción. El Palacio de la Moncloa se ha convertido en un auténtico búnker, no sale ningún tipo de información, solo salen esos dos desmentidos que he dicho anteriormente. Rajoy está negociando, está reunido con su núcleo duro, pero no nos dicen absolutamente
absolutamente nada más. Si Rajoy no logra convencer al Partido Nacionalista Vasco, le quedaría una última maniobra de última hora, y a eso es a lo que se acoge una parte del Partido Popular. ¿Qué podría hacer Rajoy si la moción de censura da por números? Rajoy podría en el último momento anunciar que dimite para que así decaiga la moción de censura y pueda pilotar él los tiempos, con Rajoy ya dimitido, pero pilotando en el Palacio de la Moncloa con alguien de su confianza, como es la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, hasta que se celebraran elecciones anticipadas en España. Vale, entonces, ¿qué pasaría si Rajoy dimite antes de la votación? Vicepresidenta Soraya, ¿y cuáles serían los siguientes pasos? ¿Qué escenario se abre? Vamos a ver, estamos elucubrando y especulando. Es verdad que es lo que dice un entorno, una parte del Partido Popular, lo que sugiere una parte de la formación, que es desmentida por la Dirección Nacional del PP, que dice que Rajoy no se va a ir. Pero si llegamos al momento en el que el Partido Nacionalista Vasco dice voy a juntar mis votos con el Partido Socialista, esas cartas se desvelarán mañana. Rajoy podría presentar su dimisión. Si presenta su dimisión, hay una parte del Partido Popular que entiende que inmediatamente decae la moción de censura, que la moción de censura no tendría sentido. Rajoy dimite, por lo cual ya no sería, sería presidente del gobierno y delegaría, según las fuentes consultadas, en la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. A partir de ahí se abriría una ronda de contactos en la que tendría que incluir el rey, para ver quién sería el nuevo presidente del gobierno con Rajoy dimitido, y después se decidirían, se convocarían elecciones. ¿Le beneficiaría entonces al Partido Popular si Rajoy dimite ya con la confirmación sobre la mesa de que los nacionalistas apoyarían a Sánchez? Bueno, vamos a ver, hay dos opciones: o que el Partido Popular, que Mariano Rajoy resista hasta el final, y por lo cual sale adelante la moción de censura y Mariano Rajoy tendría que ser desalojado, se le echaría del Palacio de la Moncloa, no dormiría en el Palacio de la Moncloa el fin de semana. Esto tiene un argumento para el Partido Popular en clave electoral, y es decir, Pedro Sánchez rodeado de los independentistas, de Esquerra, de los secesionistas, incluso de Bildu, nos han echado del poder, y eso es un argumento electoral y un argumento que después podrían esgrimir a partir de la moción de censura. Recordemos que va a haber elecciones autonómicas, locales, europeas, y después habrá evidentemente también generales. Ese es un argumento. El otro argumento que se escucha en el Partido Popular es que si Rajoy dimite en el último momento, podrá pilotar los tiempos, podrá controlar mejor los tiempos, aunque haya tenido que echar marcha atrás, lo cual no debe ser fácil tomar esa decisión para el presidente Rajoy. ¿Cuáles son los argumentos de los nacionalistas para dudar sobre si apoyar esta moción o no? Bueno, nosotros los periodistas hoy en el Congreso de los Diputados hemos intentado hablar a lo largo de toda la jornada con el Partido Nacionalista Vasco, y el PNV no nos ha querido dar ningún tipo de respuesta, por lo cual, insisto, volvemos a la especulación, volvemos a la rumorología. El PNV ha emitido un comunicado oficial y ha dicho que no ha tomado la decisión de su voto y que mañana lo anunciará en una ejecutiva extraordinaria. Esos son los datos oficiales. El Partido Nacionalista Vasco, ¿qué podría hacer? Hay una teoría en el Congreso de los Diputados, que por cierto es muy extendida por el Partido Socialista, que dice que si las formaciones independentistas catalanas se suman a la moción de censura, el PNV quedaría acorralado y no tendría otro margen de maniobra que apoyar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. ¿No quedaría un poco mal que Pedro Sánchez fuese de la mano de todos los independentistas? Bueno, la maniobra política de Pedro Sánchez evidentemente es muy arriesgada, y también es evidente que el Partido Popular y Ciudadanos lo van a utilizar en caso de que Pedro Sánchez tenga como aliados a esa amalgama de formaciones políticas que incluirían incluso a Bildu. Es evidente, pero Pedro Sánchez ya ha dicho y ya ha dejado claro que cuenta con todos los diputados, y si cuenta con todos los diputados también es con los independentistas catalanes, con el Partido Nacionalista Vasco y con Bildu. Ciudadanos hoy ha negado que vaya a apoyar a Pedro Sánchez, pero podríamos ver un cambio de opinión en las últimas horas.
Bueno, hoy en el Congreso de los Diputados, en la denominada M30 de la Cámara Baja, que es ese pasillo que rodea al hemiciclo, hemos visto cómo Martínez Maillo, el coordinador general del PP, se ha reunido con su homólogo de Ciudadanos, con Villegas, han mantenido una reunión de varios minutos y al término el Partido Popular, no solo Ciudadanos, el Partido Popular ha salido asegurando que Ciudadanos no va a apoyar la moción de censura. Pues Pablo Montesinos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mañana más, van a ser horas intensas. Estaremos pendientes. Gracias y buenas noches. Y Mariano Rajoy usa lo que puede que sean sus últimas balas contra el partido que preside Pedro Sánchez. Ha acusado esta mañana a los socialistas de ser como Torquemada, de buscar atajos, ya que de otra forma, dice el presidente, sabe que nunca llegarán a la Moncloa. Responsabilidades políticas deberían pedírselas a aquel que quiere ser presidente del gobierno de cualquier manera, siempre que no tenga que pasar por las urnas, porque cuando pasa por las urnas lo que consigue es obtener 2015 el peor resultado de la historia de su partido y el 2016 el peor resultado de la historia de su partido. Si va a las urnas, por eso huye de ellas y plantea la moción de censura, es imposible, como ustedes saben mejor que yo, que sea capaz de llegar a la presidencia del gobierno. Tiene que utilizar atajos y sistemas torticeros. A primera hora de esta mañana se activaban todas las alarmas entre las filas populares. Uno de los rumores que ha saltado a la luz es que se barajaba una dimisión de Rajoy para que esta moción decaiga y así que el Partido Popular pudiese seguir en el gobierno. Este run-run en los pasillos del Congreso ha llegado a la Cámara, pronunciado por Gabriel Rufián. Rajoy lo ha negado todo, mostrando que su intención es la de cumplir con el mandato. Seguramente le haré la pregunta más sencilla que le han hecho en sus 35 años de actividad parlamentaria y se la hago con una sentencia sobre la mesa que califica a su partido como una enorme maquinaria de corrupción. La pregunta es la siguiente: ¿va a dimitir el presidente del gobierno? Muchas gracias. Me he presentado desde que se conocen los hechos a los que usted se refiere en 3 ocasiones a las elecciones generales. 2011 las gané, 2015 las gané y 2016 las gané. Y recibí en las 3 una confianza muchísimo mayor que la que recibieron ustedes. Quizás sea que su inquisitorial planteamiento pues no lo comparten el resto de los mortales. Esa moción de censura tiene un acompañante para cualquier situación, que es Podemos. Y tiene luego 2 opciones: acompañar un nuevo acompañante, que sería Ciudadanos, o unos nuevos acompañantes, donde estarían ustedes, que es el conocido como Gobierno Frankenstein. Ese apoyo que Rajoy recibe antes de dar comienzo el Pleno ha continuado durante las diferentes intervenciones de los populares. Desde estos asientos han dudado del compromiso del Partido Socialista contra la corrupción. Les han dicho que se mueven por la ambición y que es un completo aquelarre con lo peor de cada casa. Quien ha de reprender no puede tener falta. Y esa bancada no le puede decir al Partido Popular cómo se lucha contra la corrupción en este país. Todas esas lecciones que da usted aquí y que justifican lo que usted llama una moción de censura, que es sencillamente ambición por hacerse por un poder que no ganan en las urnas. Lo que ustedes han conseguido es organizar este aquelarre, juntándose con lo mejor de cada casa, con el PSOE de los seres, con el PDK del 3% o con ustedes y su financiación supuestamente de Venezuela, de Irán o de hipotecas chollo. Que nosotros lo que creemos es que un señor que ha votado en contra de los presupuestos no va a poder sacar adelante estos presupuestos, eso es evidente. Nosotros representamos la estabilidad y yo he escuchado que Rajoy va a dimitir, que nada de eso, nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra postura. Se les ocurre a ustedes pedir 5 ministerios, la Radio Televisión Española, y también le piden el CNI. Silencio. Al día siguiente piensan ustedes otra cosa y están dispuestos a firmarle un cheque en blanco. Bueno, el Partido Socialista ha designado a José Luis Ábalos como defensor de la moción de censura. Todas las miradas apuntaban a la portavoz, a Margarita Robles, pero parece que finalmente en Ferraz se han decantado por su secretario de organización. Robles ha vuelto a señalar que tienen la mano tendida a Ciudadanos para que ambos líderes se puedan reunir antes de la mañana. En cualquier caso, eso el lunes. Lo que nosotros tenemos la mano absolutamente tendido hacia Ciudadanos y hacia cualquiera. Y por lo tanto nosotros no cerramos la posibilidad de que Albert Rivera y Pedro Sánchez se puedan ver. Tenemos la mano absolutamente tendida. ¿Pero le habéis ofrecido una fecha concreta para que haya elecciones para convencer? Tenemos la mano absolutamente tendida y la prueba es que Pedro Sánchez le pidió a Albert Rivera para verse. Vamos a ver qué pasa.
Una mano que desde Ciudadanos ya han rechazado. Las filas naranjas dan la espalda a la iniciativa de Sánchez porque no tiene como objetivo principal una llamada inmediata a las urnas. En el primer momento que vamos a votar en contra de esta moción, porque lo que necesita el país no es quitar a Rajoy para meter a Pedro Sánchez de presidente del gobierno, sino abrir una nueva etapa, que eso se puede hacer convocando unas elecciones. Para convocar elecciones habría que hacer una moción de censura instrumental. El Partido Socialista está a tiempo aún de retirar su moción de censura, de sentarse con nosotros. Estamos dispuestos a hablar de cómo se hace esa moción, de a quién ponemos de presidente instrumental para que convoque esas elecciones, pero eso se tiene que hacer hablando y con una moción instrumental, no con una moción para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Esta negativa del partido de Rivera llega después de proponer al Partido Socialista nombres para candidatos instrumentales. Ayer por la noche, en una conversación telefónica con José Luis Ábalos, Villegas expuso la propuesta de Ciudadanos. 3 históricos socialistas, Ramón Jáuregui, Javier Solana o Nicolás Redondo Terreros, algo que el secretario de Organización Socialista rechazó de pleno. Así lo ha anunciado Albert Rivera en una entrevista en la COPE. Un notable, un hombre de Estado, una persona independiente, no desde luego Sánchez, ni Rajoy, ni yo mismo, pudiera hacerlo. Y nosotros hemos puesto encima de la mesa incluso personas independientes que sean próximas al Partido Socialista. No tenemos ningún inconveniente porque hay gente socialista que ha hecho un papel de Estado en este país. Oiga, el señor Nicolás Redondo, el señor Ramón Jáuregui, el señor Solana. Es decir, no me diga usted que no hay personas que puedan tener respetabilidad en toda la Cámara y que puedan dedicarse básicamente a sacar al país de esta crisis con una convocatoria electoral. Y atención a la respuesta de uno de estos socialistas. Jáuregui publicaba este mediodía en su cuenta personal en Twitter lo siguiente: soy totalmente ajeno a cualquier protesta que utilice mi nombre en un momento tan grave para España. Lo que toca es votar la moción de Pedro Sánchez y dejar fuera las maniobras de la distracción. Los movimientos del PNV están siendo mirados con lupa desde el Partido Popular. Si antes reinaba la tranquilidad, ahora el nerviosismo se apodera de Génova 13. Temen que los nacionalistas apoyen la moción de censura. El cambio del panorama político en Cataluña, la posibilidad de una nueva moción, si fracasa la de Sánchez para convocar elecciones, habrían llevado seriamente al Partido Nacionalista Vasco a plantearse votar la iniciativa del Partido Socialista para conseguir echar a Rajoy. La posición de Bilbao es que siguen pensando el sentido de su voto. Esquerra y PDeCAT ya han adelantado que votarán a favor, algo que les presiona todavía más. Y del no de Ciudadanos, al veremos qué sucede de los nacionalistas vascos. El PNV no sabe todavía qué camino va a elegir y así se lo ha hecho saber a los medios de comunicación. No me inclino, ¿no ve que voy bastante tiesito? No me inclino por nada, ya veremos qué es lo que sucede. Pues no hay novedad, no news. Y atención, porque a pesar de lo asegurado por algunos medios, los nacionalistas no tomarán ninguna decisión hasta mañana por la mañana. Así lo ha comunicado el propio partido en su perfil de Twitter, que dice que se reunirá mañana jueves de manera extraordinaria para decidir el sentido de su voto en la moción de censura. PNV comunicará su decisión tras escuchar las motivaciones del Partido Socialista, dicen, para presentar la moción y conocer los compromisos que adquiere el candidato Pedro Sánchez. En el lugar de la noticia, María Matos, ¿qué va a hacer el PNV? Pues lo más probable, Alba, es que voten que sí, porque si todos los nacionalistas secundan esa moción de censura, quedarían mal ante su electorado. Y nos acaban de confirmar desde fuentes de la Moncloa que Mariano Rajoy no va a dimitir esta noche y que previsiblemente le veremos mañana en la moción de censura. También es cierto que si el PNV secunda esa moción con los 180 escaños en contra, sí que sería censurado y por lo tanto automáticamente Pedro Sánchez sí que se convertiría en nuevo presidente del gobierno, pero desde Moncloa dicen que aún les queda una única opción y sería esa dimisión in extremis de Mariano Rajoy para evitar lo que ya veíamos, que Pedro Sánchez se proclame como nuevo presidente del gobierno. ¿Qué pasa si Mariano Rajoy decide dimitir? Pues que seguirían gobernando, eso sí, en un gobierno en funciones y así pues como de segunda estaría Soraya Sáenz de Santamaría, que ya podría pues manejar esos tiempos. Según el artículo 101 de la Constitución, permitiría que después de que Mariano Rajoy dimitiese, podría haber un gobierno en funciones hasta que el Congreso de los Diputados eligiese un nuevo presidente del gobierno. María, gracias y buenas noches.
Y para que la moción de censura prospere, Pedro Sánchez ha garantizado al Partido Nacionalista todos los acuerdos económicos que la formación nacionalista ha alcanzado con el Partido Popular, además de otras muchas cosas. Javier Torres, ¿hasta dónde está dispuesto a ceder el Partido Socialista? ¿Qué tal, Alba? Bueno, pues parece que Pedro Sánchez está dispuesto a casi todo con tal de que su moción de censura prospere y llegar de esta manera a la Moncloa. Los socialistas se comprometen a dar el apoyo electoral necesario en el País Vasco al PNV en las próximas elecciones municipales vascas, es decir, a vender más soberanía y la unidad de España a cambio de votos en la moción de censura. El voto del Partido Nacionalista Vasco es decisivo para desbloquear la moción que se celebra mañana y el viernes. El sector, liderado por Joseba Eguibar, está en contra de que Mariano Rajoy siga en la Moncloa, por lo que preferiría un nuevo gobierno. Entre las concesiones ofrecidas por Pedro Sánchez está el acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas. Sin duda se cumpliría así una vieja reclamación del separatismo vasco que lograría, con el apoyo a la moción de censura, un aumento de las competencias en materia penitenciaria. Pero ahí no queda la cosa. Además, el PNV obtendría la promesa del nuevo gobierno socialista de un nuevo estatuto vasco con claros avances hacia el soberanismo. Presa del nerviosismo, Rajoy hoy ha llamado a Andoni Ortúzar para saber qué es lo que mañana va a votar el PNV. Lo cierto es que tanto él como el propio Íñigo Urkullu, el líder del PNV, siempre se han mostrado más favorables a que Rajoy se mantenga en la Moncloa. Prueba de ello es que aprobaron los presupuestos. Es una incógnita lo que sucederá mañana en el Congreso, pero son muchos los que dudan de la decisión del PNV debido a la generosa oferta del Partido Socialista sobre materia presupuestaria, económica y financiera. Mientras tanto, importantes figuras del PSOE se muestran favorables al pacto con el independentismo. Uno de ellos es el exministro de Obras Públicas y el presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, que no disimula ni mucho menos en pedir un pacto con el nacionalismo. También tampoco entiendo muy bien estas advertencias, estas llamadas de atención a cuidado, no se negocie con los independentistas. Esto me recuerda a las acusaciones, porque me recuerda a las acusaciones que hubo contra Pedro Sánchez cuando el Comité Federal al que usted hacía referencia antes, ¿no? Diciendo, no, quiere vender a España, cambien, tal, no sé qué, está, pactos secretos con los independentistas, ¿no? Bueno, recordemos que Borrell fue el que insultó a los catalanes que el 8 de octubre salieron a las calles de Barcelona a reclamar cárcel para el golpista Puigdemont. Alba. Javier, gracias y muy buenas noches. Y mientras tanto, los demás grupos parlamentarios confían en que la iniciativa del Partido Socialista para desbancar a Rajoy va a salir adelante. Es la opinión de Podemos y atención porque Arnaldo Otegi niega que Sánchez sea parte de la solución. Con los apoyos nuestros, con el apoyo de los grupos catalanes y con el apoyo del PNV. Pregúntenselo a ellos, pero yo creo que va a salir. Aquí hay un problema de régimen porque hay un régimen que ha mutado y a través del 155 ha cambiado las reglas de juego. Y ahí están Sánchez y Rajoy, y están los dos. Y esto no se nos puede olvidar. Desgraciadamente hemos visto un Sánchez que ha renunciado a ese discurso, a un Sánchez que ha apoyado el 155, incluso más un Sánchez que propone reformas del Código Penal para encarcelar independentistas. Por lo tanto, Sánchez no forma parte de la solución. Y saquemos ya la calculadora, repasemos cómo están los apoyos en este momento para saber si la moción de censura puede prosperar o no. Marta García Villanueva, muy buenas noches. Buenas noches. Pues hemos creado una especie de mocionómetro para intentar saber qué es lo que podría suceder en la votación del viernes. Partimos de que Pedro Sánchez ya cuenta con sus 84 diputados socialistas que votarán a favor y que Mariano Rajoy tiene sus 137 escaños populares en contra de la moción. Pero vamos a empezar a sumar. Unidos Podemos ya ha dicho que votará a favor porque su prioridad es echar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Es la formación que más votos va a aportar al bloque de Sánchez y se coloca ya en 151 votos a favor. Seguimos con los independentistas porque Esquerra se sube al carro de Pedro Sánchez y parece que también lo harán el PDeCAT después de la reunión que han tenido esta misma tarde. Por lo tanto, ya nos situaríamos en los 168 votos a favor. Recordamos que la mayoría absoluta estaría en 176. Los nacionalistas e Bildu, con sus 2 escaños, votarán sí. Y en Valencia Compromís, con 4 votos, han sido prácticamente los primeros en decir que apoyarían a Sánchez sin ninguna duda. ¿Y Nueva Canarias? Pues una vez más, otro sí, y en estos momentos Pedro Sánchez estaría en 175 escaños, a 1 de la mayoría absoluta. En Coalición Canarias, sin embargo, han dicho que votarán en contra de la moción porque no quieren estar en un grupo que esté formado por Podemos, separatistas y Bildu. Por lo tanto, Mariano Rajoy obtendría un voto más. El mocionómetro se colocaría en los 138. Y vean el cambio que va a pegar ahora con la votación en contra de Ciudadanos.
con sus 34 diputados sube hasta los 170. Hoy por fin ya se han pronunciado y han confirmado su voto. Y por último, falta por confirmar lo que hará el PNV. Los nacionalistas vascos son clave en esta votación. Tienen la llave. Si Mariano Rajoy consigue convencerles de que voten que no, Rajoy se quedaría con 175 escaños, completamente igualados, y la moción de censura sería fallida, como vemos. Pero si por el contrario votan sí, automáticamente Pedro Sánchez se convierte en el nuevo presidente del gobierno, al situarse en los 180 votos. Por eso hay que estar muy pendientes del voto de los vascos, aunque como saben, todo puede cambiar hasta el último momento. Gracias, Marta, y volvemos al Palacio de la Moncloa con María Matos. ¿Hasta qué momento tiene el presidente del Gobierno para poder dimitir de su cargo? Buenas noches de nuevo, Alba. Pues tendría hasta el viernes alrededor de las 2 de la tarde, que es cuando tiene prevista que se celebre esa votación de la moción de censura. Ya tenemos las intervenciones. El primero de hablar mañana a las 9 de la mañana será José Luis Ábalos, el secretario de organización del Partido Socialista, que presentará inmediatamente a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, una vez esté en el hemiciclo, sí que ya podrá exponer todas las razones de esa moción de censura, y a continuación Mariano Rajoy tendrá su turno en el que podrá intervenir gracias a su derecho de réplica y podrá defenderse y convencer a los demás partidos de que no voten contra él. A continuación, pasadas las 4 de la tarde, comenzará otra vez ese pleno y ya podremos ver las intervenciones de los partidos separatistas como Esquerra, el PDeCAT y los nacionalistas de Partido Nacionalista Vasco. María Matos, desde la Moncloa, gracias. Y abrimos página catalana, y es que la decisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de nombrar 4 nuevos consellers parece que no ha sentado muy bien entre las filas del separatismo. La CUP y la organización independentista de ANC acusan a Torra de claudicar y ceder ante el Estado. Es que después de que el gobierno enviase un escrito al Govern asegurando que no se podían llevar a cabo los nombramientos de Turull, Rull, Puig y Toni Comín por su condición de fugados o encarcelados, Torra proponía a otros 4 libres de causas judiciales. Fátima García Manzano, muy buenas noches. ¿Quiénes son los nuevos consejeros que ha propuesto Torra? Buenas noches, Alba. Pues tal y como señalabas, ayer nos enterábamos de la noticia de que Torra decidía desbloquear la situación y nombrar a 4 nuevos consellers. ¿Pero qué perfiles ha seleccionado? Pues vamos a verlo. El primero de ellos, Elsa Artadi, sustituye a quien intentó convertirse en presidente antes de entrar en prisión, Jordi Turull. Se encargará de la Consejería de Presidencia. En tan solo 5 años ha pasado de ser la asesora en la Consejería de Economía a la persona de máxima confianza de Puigdemont. Los hitos de su currículum: licenciada en Economía, doctora por la Universidad de Harvard, exdirectora de Tributos y Juegos de la Generalitat y exprofesora de la Universidad de Bocconi de Milán y de la Pompeu Fabra. En segundo lugar, el nombramiento de Damià Calvet, nuevo conseller de Territorio y Sostenibilidad. Diplomado en Arquitectura Técnica por la Politécnica, es concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Sant Cugat y atención, porque casualmente también es presidente de Cimalsa, la empresa pública de la Generalitat encargada de la promoción, desarrollo y gestión de infraestructuras. El nombramiento más polémico, el de Laura Borràs, como consejera de Cultura, licenciada en Filología Catalana, profesora universitaria y también exdirectora de la Institución de las Letras Catalanas, pero ha saltado a la palestra por un manifiesto que firmó en 2016 en el que 170 académicos reclamaron que el catalán fuera la lengua única oficial, y en el que también señalaban cosas como que el español ha sido la lengua de dominación durante siglos en Cataluña. Y acabamos con la nueva consejera de Salud, con Alba Vergés, diputada durante 2 legislaturas de Esquerra Republicana, persona de máxima confianza de Oriol Junqueras y que cuenta con una licenciatura en Economía y una ingeniería técnica en Informática. Gracias, Fátima. Y hablamos de este giro en la política catalana con Sergi Fidalgo, director del catalán.es. Sergi, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿A cambio de qué Quim Torra ha dado un paso atrás? Porque ahora, cuando tiene un perfil más radical que Puigdemont y cuando ya ha dejado más que claro que su meta es la República de Cataluña. Bueno, es muy sencillo. Primero de todo está la variable de la moción de censura, que hace que ahora mismo interesa que el PDeCAT sea un partido viable para poder negociar con el PSOE. Por lo tanto,
un gobierno tirado al monte, una Generalitat sin gobierno hacía más difícil que se pudiera llegar a un eventual acuerdo. Aunque está todo en el aire, pues ya sabemos que hasta que mañana el PNV diga lo que sea, está todo en el aire. El PDeCAT, por una parte, necesitaba que Torra, digamos, tuviera gobierno. Y por otra parte, claro, es lo que hace siempre el separatismo, siempre hace lo mismo. Siempre que parece que va a jugar muy fuerte y va a ir hasta el final, y hay un momento que tira para atrás. ¿Se han pactado estos nombres bajo el mandato, el acuerdo con Carles Puigdemont? Porque el Saltadi era su mano derecha y va a ocupar la Consejería de Presidencia. El Saltadi estaba clarísimo, pero ya hace semanas que estaba en todas las quinielas, que cuando quedara claro que Turull caía y que Turull, al no ser viable, no asumiría presidencia, Artadi la asumiría. Era un nombre muy cantado. El nombre, digamos, más polémico, como habéis citado vosotros, es el de Borràs, la de Cultura, que es una persona que ha demostrado que está en la línea de Quim Torra, o sea, básicamente es una fanática. ¿Cree que las acusaciones de la CUP y de la ANC forman parte de una estrategia que ni mucho menos renuncia a lograr la independencia? La CUP va a lo suyo. La CUP va simplemente a montar lío y a intentar pescar en río revuelto. Cuanto más, según el parecer de los radicales secesionistas, parezca que el gobierno de Torra acepta la legalidad de esa España que ellos consideran que es un país autoritario, pues ellos más pueden pescar en el electorado, digamos, de Esquerra y de Junts per Catalunya. Por lo tanto, no es que sea una táctica, es que tienen que hacerlo porque están con 4 diputados, todas las encuestas les dan con 9, 10 o 11 precisamente por esta, digamos, nueva radicalidad, y van a seguir en esa línea. La ANC, bueno, la ANC es un elemento, simplemente la ANC siempre ha sido, junto con OMIUL, las dos entidades radicales que han tirado del proceso separatista, por lo tanto, no han hecho nada que no esperáramos. ¿Este nombramiento va a acelerar el levantamiento del artículo 155 en la región catalana? Hombre, es la intención, sobre todo de Esquerra, porque Esquerra también está muy cansada. Esquerra, hay que recordar que tiene a su líder en la cárcel y que quiere bajar un poco la tensión para poder intentar estar en mejores condiciones para negociar el futuro de toda la gente que tienen encarcelada, y sobre todo porque ellos quieren gobernar. Ellos tienen claro que para poder ser el sustituto de Convergencia, de Junts per Catalunya, como lo queramos llamar, para ser la primera fuerza del soberanismo catalán, necesitan gobernar y empezar a repartir dinero, empezar a repartir prebendas, y por lo tanto están muy interesados en que se forme gobierno ya. Por lo tanto, al final es muy normal que se acepte esta legalidad y por lo tanto que 155 se levante. Por otra parte, lo ha dicho muy claro Mariano Rajoy. O sea, cuando hay un gobierno viable, se levantará. Por lo tanto, ya hay un gobierno viable, no tardará. ¿Podemos esperar que este fin de semana se forme gobierno? Sí. Bueno, de entrada ya no hay ninguna excusa para que Mariano Rajoy no firme, que no se firme el decreto, digamos, de nombramiento de los nuevos consejeros del gobierno catalán, porque ya no están los fugados en el gobierno, ya no están los políticos presos, lo que llaman presos políticos en la lista. Por lo tanto, ahora ya no hay motivo legal que justifique el no firmarlo. No nos gusta, ni no me gusta que este gobierno radical se forme, pero claro, España fue una democracia y por lo tanto ha habido elecciones legales, se han aceptado, tienen mayoría, y mientras no nombren consejeros que estén en la cárcel o que estén fugados, pues Torra tiene todo el derecho del mundo, por muy supremacista que sea, a formar gobierno. Por lo tanto, lo lógico es que se firme ya, lo antes posible. Y de hecho, lo lógico sería incluso que se firmara antes de que se aclare la moción de censura, para evitar un nuevo vacío de poder. Sergio Fidalgo, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Y en sucesos, drama en los colegios de Andalucía. 2 niños de 13 años han muerto mientras participaban en 2 excursiones escolares. Nos vamos en directo hasta nuestra redacción de informativo. Miriam Olivas, muy buenas noches. Málaga y Córdoba de luto. Buenas noches, Salva. Así es, han fallecido 2 niños que estaban de excursión con sus institutos. El primero en Cádiz, en el puerto de Santa María, en la playa de Badelagrana. Según los testigos, estaba jugando en la orilla con sus compañeros cuando se desplomó. Los servicios médicos y la Policía Nacional se trasladaron hasta la zona, pero no pudieron hacer nada por su vida. Las primeras informaciones habían comentado que se trataba de un ahogamiento, pero ahora parece indicar que se trata de un desfallecimiento súbito. El otro niño, también de 13 años, en Córdoba, lo encontraron ahogado en
una poza de varios metros de profundidad cerca de los baños de Popea de Córdoba. También estaba de excursión, se despistó del grupo. El último en verlo fue un compañero suyo que estaba jugando con él en la zona. Los profesores no le dieron la voz de alarma hasta las 8 de la tarde. Los efectivos de rescate se trasladaron hasta la zona y hasta las 12 de la noche no han encontrado su cuerpo, que no pudieron hacer ya nada por él. Miriam, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Señor ministro, ¿ha valorado usted retirar la condecoración policial a González Pacheco, al torturador González Pacheco, alias Billy el Niño? Gracias. Momentos de mucha tensión en la Cámara Baja. Pablo Iglesias insistía al Ministerio de Interior, Juan Ignacio Zoido, que retirase la medalla que ostenta Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Zoido se defendía atacando, diciendo que Podemos no le va a dar lecciones de seriedad. Tenso enfrentamiento entre Juan Ignacio Zoido y Pablo Iglesias sobre la polémica concesión de la medalla a Billy el Niño. El ministro del Interior ha recordado que su gobierno no le impuso esta condecoración. Señoría, este gobierno no ha valorado la retirada de esa condecoración. Le voy a decir porque es una condecoración que no ha concedido este gobierno, es una condecoración que se concedió hace más de 40 años. Por su parte, el líder de Podemos ha pedido a Pedro Sánchez que, si forma gobierno, su nuevo ministro del Interior retire esta medalla. Usted probablemente no siga en este ministerio mucho tiempo, pero ojalá el ministro o la ministra de Interior que nombre el Partido Socialista retire la medalla a ese malnacido. Muchas gracias. Zoido ha recordado que el PSOE tampoco le quitó la medalla los años en los que estuvo en el gobierno. Ningún diputado de esta Cámara podría pensar que no solo no era merecedor de la condecoración, sino de que hubiese recaído sobre él todo el peso de la ley. Y le voy a decir, han pasado gobiernos socialistas y tampoco se le han retirado. Por último, el ministro del Interior ha atacado la incoherencia de Podemos y ha rechazado que Iglesias le pueda dar lecciones. Lo que le puedo asegurar, señoría, es que usted no me va a dar a mí lecciones de seriedad y de defender a un torturador, porque no lo he hecho en mi vida y no lo pienso hacer. Pero también es verdad que hay que cumplir con la ley. ¿Pero qué me van a decir ustedes si un día defienden ustedes que los escraches es una libertad de expresión y al día siguiente dicen lo contrario, que los están intimidando? Tiempo de análisis y para ello contamos con Fernando Paz, nuestro historiador de cabecera y director de Tiempos Modernos. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué te parecen las lágrimas de Pablo Iglesias después de que le pidiese al ministro de Interior la retirada de una condecoración a Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño? Bueno, durante el franquismo y, por cierto, durante la transición. Pues no sé en qué se basará Pablo Iglesias para solicitar esto, pero desde luego me da la impresión de que estamos asistiendo a la enésima escenificación de una farsa, como ya nos tienen acostumbrados desde algunas filas políticas. Por lo demás, el señor Antonio González Pacheco es una persona que no está condenada por ningún delito, es una persona que tiene que gozar de toda la protección de la ley y de toda la presunción de inocencia. ¿Qué país más raro empezamos a tener en el cual los descendientes de terroristas se pueden permitir cuestionar a los servidores del Estado que hoy por hoy son perfectamente inocentes? Tal día como hoy, además, fallecía el rey Fernando III, el santo que en 1248 reconquistaba Sevilla. ¿Por qué es uno de los reyes más importantes de la historia de España, de nuestro país? Bueno, Fernando III el Santo acometió una serie de tareas, de labores ímprobas, que cada una de las cuales prácticamente puede llenar un reinado. Es un impulsor decisivo del idioma castellano, que sustituyó al latín en la administración del reino. También impulsó la construcción de nada menos que las catedrales de Burgos, de León y la Catedral de Toledo, por no hablar de su gran labor reconquistadora en Andalucía occidental, básicamente Córdoba, Jaén y Sevilla, hasta alcanzar la mitad del siglo XIII. Es uno de los grandes reyes de la historia de España, no solamente de la Reconquista, y probablemente es el rey central, junto quizá a Alfonso VIII, de la gran y magna tarea de la Reconquista hispana. ¿Hubiese sido posible la Reconquista sin él?
Bueno, la Reconquista es un proceso muy largo, es un proceso que tiene que ver con la repoblación y también con triunfos militares, es un proceso ciertamente muy complejo. Es posible que los procesos a veces hagan aflorar a las personas, en fin, adecuadas a cada momento, pero sin duda ninguna, sin la capacidad de dominar a los nobles que mostró Fernando III y sin su empuje y su caudillaje popular, la Reconquista muy probablemente se hubiera estancado y hubiera durado muchísimo más tiempo. Probablemente el proceso se hubiera llevado a cabo igualmente, pero seguramente hubiera tardado más y hubiera sido más costoso. Fernando Paz, muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Y en memoria histórica, cuarta derrota de Manuela Carmena. La juez ha anulado el cambio de la calle del general Asensio Cabanillas. Otra sentencia más que deroga el cambio del callejero que había emprendido el Ayuntamiento de Madrid. En esta ocasión ha sido una calle del distrito de Chamartín. La justicia ya ha tumbado en primera instancia la modificación de la calle de los Caídos de la División Azul en Chamartín, la del torero El Algabeño en Hortaleza y la de los hermanos García Noblejas en Ciudad Lineal. No existe dato ni prueba que dé razón concreta ni motivada la retirada de la calle y que por ello encaje en la ley de memoria histórica. Con estas palabras, la magistrada daba un varapalo a la alcaldesa Manuela Carmena otra vez. Y abrimos página internacional porque Bélgica confirma lo que ayer desde esa casa ya denunciábamos: el terrorismo yihadista volvía a pisar suelo europeo. Marta García Villanueva, buenas noches de nuevo. ¿Cuáles son las últimas novedades? Buenas noches, Alba. Pues la Fiscalía Federal belga ha confirmado hoy que el hombre que asesinó ayer a 2 policías y un civil en Lieja, antes de ser abatido, gritó en varias ocasiones "Alá es grande". Además, el portavoz de la Fiscalía belga ha confirmado también que el asesino estaba en contacto con personas radicalizadas y que los hechos se estaban investigando como asesinato terrorista e intento de asesinato terrorista. Este terrorista belga atacó a 2 policías, a las 2 agentes de 45 y 53 años con un cuchillo y por la espalda, para luego rematarlas en el suelo con sus propias armas. A continuación entró varias veces en un café cercano en el que no vio a nadie y después disparó contra un coche matando a un joven de 22 años. Esto corrobora, como dices, lo que ya veníamos contando desde ayer en Intereconomía, y es que se trata de un atentado yihadista. Pero mientras tanto, los medios de izquierda continúan haciendo oídos sordos y protegiendo el Islam más radical sin denunciarlo. Marta, gracias y muy buenas noches. Y Donald Trump pone fin a la tregua y reanuda la guerra arancelaria. La Eurocámara respalda la respuesta de Bruselas a los aranceles de Trump. Los principales grupos políticos de la Eurocámara han trasladado su apoyo a la Comisión Europea en la respuesta que el Ejecutivo comunitario ha planteado para hacer frente a la política comercial del presidente estadounidense de Donald Trump, quien este viernes podría imponer aranceles a las importaciones europeas del 25% al acero y del 10% al aluminio si finalmente decide levantar la exención temporal a la Unión Europea. Y continúa la incertidumbre en Italia después de que el pacto de gobierno entre la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas saltase por los aires a causa de su insistencia en colocar al frente del Ministerio al Ministerio de Economía al profesor Paolo Savona, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Había encargado a un economista y exdirectivo del Fondo Monetario Internacional que intentase formar gobierno. Pues bien, ahora el Movimiento 5 Estrellas recula y ya no quiere repetir las elecciones, sino que pretende un acuerdo político in extremis con la Liga. Y seguimos muy pendientes de la moción de censura que se va a celebrar mañana y sobre todo de Moncloa, porque esta misma mañana desde el Partido Popular ya se encontraban bastante nerviosos porque todo dependía del voto, todo depende de los votos del Partido Nacionalista Vasco, de esos 5 escaños. Esta tarde todas las alarmas saltaban cuando varios medios de comunicación apuntaban que los nacionalistas apoyarían la moción de Pedro Sánchez y, sin embargo, los teléfonos del Partido Nacionalista ardían, pero minutos después salía el ministro de Justicia, Rafael Catalá, diciendo en público que no habían recibido ninguna confirmación del PNV. Presten muchísima atención porque Mariano Rajoy, todo apunta a ello, a que podría dimitir antes de que la votación de la moción de censura fuese llevada a cabo.
Y en deportes, Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va a ser el futuro de Cristiano? ¿Va a continuar en el Real Madrid o no? Está casi tan complicado como el de Mariano Rajoy. Todavía no hay nada decidido, pero algunos apuntan que puede marcharse dentro de muy poco. Vamos a ponernos en situación, vamos a recordar a raíz de que surgen todos estos rumores sobre la continuidad o no del astro portugués. Sábado, Kiev. 11 menos cuarto de la noche, el Real Madrid acaba de proclamarse por 13ª vez campeón de Europa y Ronaldo hace esto. Ahora disfrutar este momento, en los próximos días sí, diré una respuesta a los aficionados, que ese sí, están siempre de mi lado y fue muy bonito estar en el Real Madrid. Próximos días yo hablo, ¿vale? Bueno, pues al igual que hemos hablado de la moción de censura y del futuro de Rajoy, efectivamente hay que contar la información que surge, según nuestras propias fuentes, de el Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo a día de hoy tiene pie y medio en el Real Madrid. Que no se engañen, por mucho que escuchen en otros medios hablar del Paris Saint-Germain o de diferentes ligas. Cristiano Ronaldo quiere continuar en el club blanco. Sabe que en ningún otro equipo va a poder aspirar a tantísimos títulos como lo hace en el Real Madrid. Y sabe, además, que si se sienta a negociar con Florentino Pérez, lo más probable es que consiga una renovación al alza por en torno a unos 35 millones de euros. ¿Cuál es el origen de su enfado? Que Cristiano Ronaldo no está contento con que cobre la mitad que Messi, que Neymar o que incluso Antoine Griezmann, al que el Atlético de Madrid y el Barça le ofrecen una renovación por encima de su salario actual. Vamos a ver otra de las razones por las cuales el madridismo está preocupado. Ayer el club blanco presentaba su nueva camiseta y, sin embargo, a pesar de que toda la plantilla figuraba, como estamos viendo en esta imagen, todos los jugadores posaban con esa nueva camiseta, Cristiano Ronaldo solo se encontraba esto, un 7 con su dorsal. Y es que el jugador blanco no aparece en esta sesión de fotos. Insistimos, que nadie se preocupe porque esta imagen responde simplemente a que Cristiano Alba tenía un anuncio publicitario, no pudo estar en esa sesión, pero lo más probable es que renueve. Veremos qué pasa finalmente, Juanma, gracias. Y se nos ha terminado el tiempo, pero antes nos despedimos con una noticia alegre, positiva, y es que la cecina de León ya está en el libro Guinness de récords mundiales con un plato de más de 283 kilos, 66 cortadores profesionales, la mayoría de León y de alrededores, pero también de otros puntos de España han conseguido la bandeja de cecina más grande del mundo cortada a cuchillo. Una vez lograda este récord, se repartió entre los vecinos y turistas las diferentes bandejas de cecina. Estos daban 2 euros por cada 200 gramos de cecina y toda la recaudación irá a parar a fines sociales. Nosotros nos despedimos ya, les dejamos, volvemos mañana con más información a las 8:30. Que tengan una buena noche.